Hola a todos, bienvenidos a este que es su podcast Cuering Legal, episodio número 44. Mi nombre es Wendy Carolina Escobar Paniagua y el día de ahora vamos a hablar de una figura jurídica que es muy importante en el derecho civil, específicamente en materia de derecho de sucesiones. Esta figura jurídica es el derecho de transmisión por vía indirecta. En palabras sencillas y prácticas, ¿qué es esto? El derecho de transmisión por vía indirecta es cuando una persona fallece sin haber tenido el poder de decidir si acepta o repudia, que es rechazar una herencia. Entonces, este poder de decisión pasa a sus herederos. Un ejemplo de esto sería si Pedro fallece y le deja una herencia a Juan, pero Juan fallece sin haber podido decidir si aceptaba o repudiaba esa herencia. Entonces este derecho de transmisión pasa a los herederos de Juan. Si ellos aceptan esa herencia, básicamente es como si Juan la hubiese aceptado en vida, pero es un derecho de transmisión por vía indirecta porque los herederos no están aceptando esta herencia de Pedro, sino de Juan. Pero si queremos un concepto más formal, específico o legal, podemos remitirnos al artículo 958 del Código Civil de El Salvador, el cual regula esta figura jurídica. Y prácticamente esto establece lo que estamos conversando, pero también dice que no hay ningún problema si el causante no sabía si tenía ese derecho de decidir o repudiar una herencia. Aún así, ese derecho pasa a esos herederos. Y aquí entra una persona muy importante, un doctrinario, jurista y catedrático de español, que se llama José Puig. Él decía que lo importante en esta figura no es en sí aceptar o no la herencia, sino tener el derecho de repudiarla o aceptarla. Pero para profundizar más en este tema, el día de ahora tenemos a amigos y colegas y vamos a platicar un poco más sobre esto. Tenemos al licenciado Ábalos, al licenciado Contreras, la licenciada Arbizú y la licenciada Díaz. Y sin más que mediar, comencemos. Licenciada Arbizú, yo vi una definición bastante sencilla sobre esta figura, pero usted ¿cómo definiría en palabras prácticas para que toda nuestra audiencia pueda comprender qué es esa figura de derecho de transmisión por vía indirecta? Gracias por la pregunta, licenciada y audiencia. El derecho de transmisión es una figura del derecho sucesorio que muchas veces se confunde con la representación, pero no son lo mismo. Lo explico de manera sencilla como usted lo había planteado. Una persona llamada Juan fallece y deja bienes. Entonces su hijo Pedro está llamado a heredar, pero resulta que Pedro muere sin haber aceptado ni repudiado esa herencia. ¿Qué pasa entonces? Pues los herederos de Pedro no heredan directamente a Juan, sino que lo que reciben es el derecho que Pedro tenía, o sea, la posibilidad de aceptar o repudiar la herencia de Juan. Por eso se le llama una vía indirecta, porque los nietos de Juan, en este ejemplo, no heredan directamente al abuelo, sino a través del derecho que le transmitió su padre Pedro. En palabras sencillas, no reciben la herencia de primera mano, sino el boleto para decidir si lo toman o no. Y en nuestro Código Civil salvadoreño, en el artículo 958, establece expresamente el derecho de transmisión. Lo que nos dice esta norma es que si alguien muere sin haber aceptado o rechazado la herencia que se le había ofrecido, ese derecho de decidir se transmite a sus propios herederos. De igual manera, la doctrina lo explica. Por ejemplo, la profesora María Eugenia Rodríguez Valor señala que el derecho de transmisión no supone un salto generacional como en la representación, sino que configura una sucesión en los tiempos, donde lo que pasa de una herencia a otra es una facultad, no la colisión de heredero.
Así que concluyendo, el derecho de transmisión como vía indirecta es esa situación en que los herederos no reciben la herencia directamente del primer causante, sino el derecho que tenía su propio causante inmediato para decidir sobre esa herencia. Muchas gracias, licenciada Arbizu. Otra pregunta que recibíamos en la cajita de preguntas en nuestras redes sociales sobre esta figura es ¿qué casos judiciales se conocen en El Salvador donde se haya aplicado el derecho de transmisión por vía indirecta? Licenciado Contreras, muchas gracias por la oportunidad que se me ha dado, ¿verdad?, de poder estar aquí. En cuestión de los casos judiciales, algo importante es que como este es un trabajo de notariado, ¿verdad?, encontrar estos es un poco, no es difícil, pero sería bueno que nosotros pudiéramos leerlos detenidamente en nuestros hogares, poder analizarlos para poder entender mejor eso, ¿verdad? En esta ocasión yo les traje uno que a mí me gustó mucho, ya que viene a explicar muy bien lo que viene siendo este tema que estamos tocando, que es de la Cámara Primera de lo Civil de la sección Centro del año 2017. Este es un proceso declarativo de nulidad de herederos intestados. Aquí lo que sucede es que se está preguntando o se discute en sí si la hija de un sobrino de la causante puede heredar por medio de derecho de transmisión. A lo que la sala lo que resuelve es que en realidad es por derecho de representación, explicando de que existen dos figuras que son el derecho de representación y el derecho de transmisión, que son vías para son vías indirectas de poder heredar, ¿verdad? Y se fundamenta más que todo en lo que viene siendo el artículo 984 del Código Civil y el 986. Que aquí más que todo ellos fundamentan lo que... Perdón, licenciada Contreras, ¿del Código Civil o supletoriamente del Código Procesal? Código Procesal Civil mercantil. Entonces, aquí pues, nos explica muy bien cada paso, cómo se lleva a cabo, qué es lo que nosotros debemos de entender para no poder confundir estas dos figuras, ¿verdad? Que como ya se hablará más adelante, suele suceder, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Ahora bien, pasando de la teoría a la práctica, otra pregunta es ¿qué pasos se siguen cuando se presenta un caso de derecho de transmisión por vía indirecta? No sé, ¿cuál de los dos colegas quiere dar? Sí, con mucho gusto me voy a tomar el tiempo, ¿verdad? Primero agradecerle por el espacio porque nos permite estar acá compartiendo este conocimiento muy importante, ya que hay muchas personas que a veces conocen, ¿verdad?, que su abuelo o su padre ha fallecido, pero no saben por dónde comenzar, no saben a quién abocarse y no saben cuáles son los requisitos y los pasos esenciales para poder iniciar un proceso de aceptación de herencia. Principalmente hay que definir que hay dos medios para poderlo hacer, uno vía judicial y el otro que es vía notarial. Supongamos, tomando el ejemplo, ¿verdad?, de Pedro y de Juan, que en este caso Pedro es el causante principal y Juan, sin haber aceptado o repudiado o rechazado la aceptación de herencia que le dejó Pedro, pues también fallece. Ahora bien, ¿qué pasa con los hijos de Juan? Ellos tienen el derecho de aceptar esa herencia que le correspondía a Juan sobre lo que Pedro le había dejado. Pero supongamos que ellos deciden iniciarlo vía judicial, tienen que cumplir una serie de requisitos. Primero, presentar la partida de función del segundo causante, que sería Juan. Una vez ellos demuestran, ¿verdad?, que Juan falleció, el domicilio de donde él falleció, ahí va a ser la jurisdicción donde un juez competente va a poder resolver sobre esa solicitud. Adicional, ¿verdad?, ellos tienen que presentar su partida de nacimiento demostrando que son hijos legítimos de Juan y así, ¿verdad?, una serie de requisitos. Una vez se inicia este proceso de solicitud en el juzgado competente, finalizando el proceso, ¿verdad?, son ciertas etapas. Una es la admisión de la solicitud,
Posteriormente, el juez manda a la Corte Suprema de Justicia a confirmar si existe o no un testamento para determinar si esta aceptación de herencia es intestada o testamentaria. Supongamos que es intestada, ¿verdad? Que el causante segundo no dejó ningún testamento. Por lo tanto, efectivamente, sus hijos en primera línea o su esposa tienen derecho a esa herencia que Juan dejó. Una vez se confirma esto, se libran edictos interinos, edictos definitivos, hasta que llegamos a la etapa final, que es la declaratoria de herederos, cuando el juez, por medio de esta resolución, declara herederos universales a los hijos de Juan, ¿verdad? Una vez ellos son declarados, ahí sí pueden iniciar la aceptación de herencia y mostrarse parte en el proceso de aceptación de herencia de Juan sobre lo que le correspondía en este caso a Juan, ¿verdad? Que es el segundo causante, quien en su momento no tuvo la oportunidad de aceptar o repudiar la aceptación de herencia que su padre le estaba dejando. Y básicamente ese es el proceso, ¿verdad?, en la práctica que se sigue para que los herederos por vía de transmisión indirecta puedan aceptar herencia. Muchas gracias, licenciada. Bien, buenos días a todos. Gracias, Wendy, por invitarme a tu programa, a compartir un poco con toda tu audiencia. Sé que estás haciendo una labor bastante importante, facilitando la información legal para las personas que lo necesitan, especialmente en este caso quienes están teniendo un proceso sucesorio. A los amigos de Coffee y de Agua Cristal también por facilitar este programa con su patrocinio. Yo quisiera retomar algunos de los puntos que mencionaba tanto la doctora Arbizu como la licenciada Diana Díaz sobre las representaciones y las sucesiones indirectas, especialmente porque en la práctica, en mi experiencia en el ámbito civil y mercantil, he podido notar que suele confundirse esta figura de la representación con la sucesión indirecta y suele generar mucha confusión. Para efectos de practicidad voy a referirme en términos sencillos, de manera sucinta, a este punto. Y es que, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre la representación y la sucesión indirecta? Primeramente tenemos que evaluar lo que dice nuestro Código Civil en el artículo 984, inciso segundo. Dice: la representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por siguiente el grado de parentesco en los derechos hereditarios que tendría su padre o madre, este o esta, no quisiese o no pudiese suceder. Prácticamente al interpretar esto hay diferentes interpretaciones jurisprudenciales también que nos dicen que prácticamente esto es una cuestión como de fungibilidad, es decir, que la persona que representa en la línea sucesoria, digamos tú representases a tu madre en la línea sucesoria, entonces tú estás, imagínate tú tuvieses a tu abuela, que le hereda a tu madre y tú estás representando a tu madre en la línea sucesoria. Entonces, si tú fueses ese representante, es como que si tu madre no mediase en la transmisión que te hace tu abuela a través de la representación. Y bueno, existen mecanismos para establecer y formalizar realmente esta institución y se diferencia de la sucesión indirecta en tanto en esa línea sucesoria sí tiene que intervenir la participación de tu madre, ya sea porque ella acepte la herencia o acepte la transmisión, no lo haya hecho, existen diferentes razones por las que no haya aceptado, o en este caso si tú no sos capaz de poderla recibir la transmisión porque ella la haya repudiado. ¿Cuál es la diferencia neural entonces? Esa persona intermedia en la sucesión indirecta sí tiene que intervenir y en la representación pues puede no intervenir y tú ser como la persona que funge en su lugar dentro de esa línea sucesoria. Esto es importante porque el no diferenciar en este sentido a la hora de ejecutar una línea sucesorial de transmisión de bienes puede generar incluso que no rinda efecto la misma. Quería aclarar ese punto porque, insisto, en mi experiencia en el ámbito civil y mercantil he notado que suele ocurrir. Ok,
que muchas gracias, licenciado Ábalos. Antes de salir al aire hablábamos sobre esto, este error que es el más común en la práctica, pero hemos llegado al final de este episodio número 44. Recuerden que todos los miércoles pueden encontrar un episodio nuevo en nuestro canal. Suscríbanse y denos like. Bye bye.